Bueno, gloria a Dios, Dios les bendiga. Le habla el pastor Edgardo. Bienvenido a Palabra y Profecía. Hoy tengo una palabra para ustedes de crecimiento, de fortaleza, de visión para vivir, para que usted madure y para que usted entienda en los tiempos que estamos viviendo. El tema de hoy es los posteros días. ¿Cuándo empiezan los posteros días o los posteros tiempos? Eso incluye desde que empezó la era cristiana y termina con el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Entonces ya estamos en los días posteros, pero el apóstol Pablo profetiza por medio del Espíritu Santo. Miremos en 1 Timoteo, 2 Timoteo 3.1. Vamos a ir a 2 Timoteo 3.1 que dice así, vea. Dice así, también debes saber esto, 2 Timoteo 3.1, yo me confundo hoy. 2 Timoteo 3.1 dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Los posteros días son desde que empezó la iglesia hasta que termine la era de la iglesia, son los tiempos peligrosos o los tiempos posteros. Entonces, a través del Espíritu Santo, Pablo habla a la iglesia, por ejemplo, en 1 Timoteo 4.1 que dice así, 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos, que son estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso son posteros días, tiempos peligrosos. Entonces, los tiempos peligrosos se irán empeorando, mayor inseguridad, mayor delincuencia, mayor decaimiento de la moral, enfriamiento de la iglesia, la apostasía, porque el fin se acerca. Mire lo que dice 2 de Pedro 3.3, vayamos allá, porque es lo bonito de predicar con la Biblia en la mano. 2 de Pedro 3.3 dice así, sabiendo primero esto. Y vuelve y aparece que en los posteros días, que son estos, desde que empezó la iglesia hasta que termine con el arrebatamiento, vendrán que burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y este tipo de personajes cristianos, hoy hay mucha iglesia que está negando que haya arrebatamiento, que está negando la deidad de Cristo. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció alegado en agua. Leo hasta ahí para no extenderme tanto, pero nos centramos en qué, en que vendrán tiempos peligrosos, apostasía. Primera de Juan 2.18, vayamos a Primera de Juan 2.18, que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice exactamente esto, escuche. Hijitos, iglesia, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y los últimos tiempos, los posteriores tiempos, también se conocen por eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que Pablo habla de que cuando vino la crisis de salud de hace un par de años, que muchas iglesias fueron cerradas, o la mayoría, y mucho pueblo de Dios salió, ahí empezó Dios a separar el trigo de la cizaña. Y muchos que estuvieron fieles en la iglesia hasta que llegó esa crisis de salud, entonces hasta ahí llegaron en la iglesia y ya no volvieron más a la iglesia. Otros se volvieron adictos a la tecnología y entonces ahora quieren tener iglesias cibernéticas, online, y viven así cuando la Biblia dice totalmente con claridad, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y eso ya se cumplió. Muchos ya no van a la iglesia, no les interesa, no quieren. Otros todavía piensan que se van a morir si salen a la calle porque están contaminados. No, nada de eso. Mire lo que dice Judas 17:18. Busquemos la Epístola Universal de Judas, verso 17
y 18, que dice así, vea. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay apóstoles del Señor Jesucristo y hay apóstoles que dicen ser del Señor Jesucristo, pero no lo son. Son apóstoles de la avaricia, son apóstoles fraudulentos. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, y esto se está cumpliendo literalmente. Esa es la gente que causa, ¿qué? Divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Pero usted entender que en los posteros tiempos, usted tiene que permanecer fiel a Cristo en la gloria, tener un fundamento sólido, y lo tiene, que se llama Jesucristo. Y la cabeza de la iglesia no es un concilio, no es una religión, es Cristo Jesús, que murió en la cruz de Calvario por amor a usted y dio su vida por amor a usted, y lo justifica y lo santifica y viene por usted muy pronto, según se cree. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencerlos. Nosotros estamos en los posteros días, vendrán tiempos peligrosos. Entonces los posteros días se caracterizan ¿por qué se caracterizan? Por la maldad. Hoy a lo malo se le dice bueno, y va siempre en aumento. El fracaso del decaimiento, el desmoronamiento de las normas de la moralidad. Hoy usted puede hacer lo que quiera, si usted se percibe caballo, si se percibe árbol, si se percibe computador, si se percibe una avioneta, Superman, usted puede hacerlo y no se le puede decir nada. Y también los tiempos posteros se conocen por la multiplicación de los falsos creyentes, falsos profetas e iglesias falsas dentro del reino de Dios. Ahí lo dice claro, Mateo 24, 11 y 12. Mateo 24, 11 y 12, que lo vamos a buscar. Mateo 24, 11 y 12. Dice así, vea. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en este tiempo estamos en cosecha de falsos profetas, de falsos maestros. ¿Y qué va a producir eso? Y por haberse multiplicado la maldad, es una maldad profetizar lo que Dios no ha hablado. Decir que Dios me dijo, que Dios me reveló, que entró a mi cuarto, tomó tinto conmigo, que se me pareció en un camino, me enseñó a casarme, me molesto y aquello, puras fábulas de viejas. Y la gente cree eso, porque tiene un espíritu de convicción engañoso. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, ¿qué es lo que Dios quiere para usted en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos posteros? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted tiene que ponerse las pilas a buscar de Dios, porque el Señor quiere que usted entienda que la maldad se va a multiplicar por 10. Las iglesias falsas también. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:1? Últimamente lo hemos usado mucho. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos, de estos que ya empezaron, recuerden, los posteros tiempos empezaron desde que vino Cristo y fundó la iglesia hasta que venga por ella. Que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿sí ve? Los famosos profetas, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, hace alusión a personas que se hacen pasar por siervos de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero engañarán a muchos, que teniendo cauterizada la conciencia, van a dar los mandamientos. Por ejemplo, esos apóstoles que hay ahora que exigen que la iglesia tiene que sujetarse a ellos, que porque ellos fueron levantados, estamos en el tiempo apostólico, profético, y ellos ponen nuevas cosas en la iglesia y mucha gente está sujetándose pensando que están agradando a Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque no escudriña la palabra, porque no se acostumbraron a estudiar por sí solos la palabra de Dios. Tienen un celular hasta de 1 millón o 3 o 6 millones de pesos, como quiera tener, pero no son capaces de comprar una Biblia de estudio, un diccionario, una concordancia completa de toda la Biblia. No compran un comentario bíblico, para eso no hay plata, pero tienen televisores de 60 pulgadas
de 70 pulgadas, equipos de sonido de último en guaracha, pero no tienen Biblias de estudio. No tienen por costumbre ir con disciplina a la iglesia, especialmente a dos cultos, al culto de oración y al culto de estudio bíblico. Y ahora cogieron la costumbre de no ir a la iglesia con la palabra de Dios. Ahora la llevan en el celular. Yo no veo con buenos ojos que la gente no vaya a la iglesia con la palabra de Dios. Ve que por comodidad como que sea. Pero, y tiene su Biblia en su aparato electrónico, pues gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué fenómenos me he dado cuenta que pasan en muchas iglesias? Que no leen la palabra en abundancia en la iglesia. La palabra está en el tercer o cuarto lugar de prioridad, en mucha alabanza, muchos anuncios, muchos programas, mucho activismo, y lo último que hay la palabra. Y a la iglesia se va a dos cosas: a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y a oír palabra de Dios para que santifique su vida, para que usted crezca, madure y oiga la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Que él le dijo Pablo a Timoteo: traza bien la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta y enseña con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tiene que haber en la iglesia, no puro chachachá y puro merecumbé. Entonces, miremos algunas cosas. Por ejemplo, allá vamos a ir a buscar esto, voy a ir a buscarlo. Vamos a hablar un poquito del anticristo. Vamos a hablar un poquito, para que usted vea cómo se está montando el sistema del anticristo delante de nuestros ojos y la gente anda dormida, la iglesia especialmente. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe. Si usted no quiere ser engañado, necesita conocer la Escritura. Necesita estudiar la Escritura. Necesita meditar en la Escritura. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya llegó, y llegó para quedarse. Llegó para crecer y multiplicarse. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado. Pues si ya llegó la apostasía, entonces después de que se siga creciendo y multiplicando la apostasía, dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y ese espíritu del anticristo ya se está manifestando. Hay cualquier cantidad de Biblias espurias, tergiversadas, mutiladas, que mucho pueblo de Dios está leyendo. Por ejemplo, a mí no me gusta, investiga, no me crea a mí, yo no soy un teólogo exegético, ni soy experto en hebreo, ni en griego, pero Biblias como la nueva NBI, como para consulta, pero para enseñarla y predicarla, yo no la recomiendo, porque tiene más de largo y de ancho cosas que mutilan y tuercen la palabra. Busca en YouTube, allá hay muchos videos que hablan claramente de todo lo que pasa con esa Biblia. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. La Biblia del arco iris, esa es otra Biblia tremenda. Entonces, o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se va a sentar en el templo del lugar santísimo allá. Esa es la abominación desoladora. Entonces, muchos dicen que la iglesia no va a estar. Usted en la pelea de ese estado no está, que antes, en la mitad o después. Preocúpese por vivir en santidad, porque usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir. Hoy puede ser el último día de su vida. La vida suya es un soplo, es como prender y apagar un bombillo, se fue. Por eso dice, persevere hasta el fin. El fin puede llegarle a usted o a mí en cualquier momento, en cualquier esquina, en la misma casa. Se acostó, se durmió y se murió. Fuera. ¿Está listo? Si usted muriera hoy, que dice ser cristiano, que cree en Dios, está seguro, el Espíritu Santo le da testimonio que usted es salvo. Entonces, ojo con eso, porque hoy ya se está levantando, ya se levantó el ministerio de la iniquidad. Es esa actividad secreta de los poderes del mal, del infierno, que son evidentes en este mundo. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2:7. Vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7.
que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y ahí hay una discusión teológica, que es la iglesia, otro que es el Espíritu Santo, y no se ponen de acuerdo, como la pelea que hay, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿El huevo o la gallina? Y el uno dice primero el huevo que la gallina, y el huevo que la gallina, ¿sí? ¿Quién se la ha quitado? ¿La iglesia o el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo o la iglesia? Entonces, ojo con eso. No se mete la cabeza. Sé fiel, persevere, busque a Dios mientras pueda, sírvele a Dios mientras pueda. ¿Por qué? Porque ya empezó la apostasía y usted tiene que estar preparado para eso. Ahora, por ejemplo, Mateo 24, 10, 12. Vayamos a Mateo. Mateo 24, 10, 12. ¿Qué dice? Mire, eso dice, aquí vea. Muchos tropezarán. Ya esa época llegó. Hace tiempo, desde la crisis de salud y con muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. En muchas peleas en el pueblo de Dios, de misiones contra misiones, de pastores contra pastores, se demandan y todas esas cosas. Y muchos falsos profetas, que son lo que hay ahora, falsos profetas. Profeta es todo aquel que anuncia el mensaje de Dios. Hay el profeta bíblico, que es el predicador, que debe ser el pastor. Todo cristiano que conoce la palabra y predica la palabra está profetizando. Están los que tienen el don de profecía, donde Dios le habla para una persona o una situación especial, para X persona o para una familia o para un país o para una comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, pero muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en aras de la profecía que Dios me dijo, que Dios me mostró esto, viven engañando y explotando la gente. Entonces eso produce tibieza. La gente dice: no, me engañaron, me sacaron plata, me robaron, me destruyeron mi negocio, me acabaron la empresa. Yo no creo en nada de eso de Cristo, de nada, todos son una parranda de ladrones. Ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Dice más el que persevere. ¿Cuál es la orden de Dios? Vea usted lo que vea, oiga lo que oiga, hagan lo que le hagan. Si usted tiene fundamento que es Cristo, ha nacido de nuevo, ha sido limpiado con la sangre de Cristo y su nombre está inscrito en el libro de la vida, usted tiene el poder para perseverar. No deje de orar, no deje de estudiar la palabra, no deje de congregarse, no deje de predicar a Cristo donde quiera que vaya. Porque si usted persevera hasta el fin, dice, este será salvo. Y usted ayudará a cumplir esta profecía de Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a qué? A todas las naciones. Y usted puede ser parte de eso para que usted pueda recibir y conocer la palabra de Dios. Porque usted necesita cumplir su ministerio. Usted necesita entrar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted en este tiempo se guarde y evite la avaricia y la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es permitir que las cosas se conviertan en el foco, en el centro de sus deseos, de su atención, de sus valores, y usted dependa de eso o de una persona. Y desplaza su confianza de la palabra y del Señor Jesucristo. Por ejemplo, lo que le pasó a Israel en Éxodo capítulo 20. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Ya lo tengo aquí. Versículo 3 al 6. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos. ¿Cuál es el nuevo Dios, entre comillas, que tienen muchos cristianos? El celular. Aman su celular, aman su computador. Ese es su Dios, esclavos de ellos. Y dentro de ese Dios tienen otro Dios más pequeño: TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, Face. Son dioses que tienen muchos cristianos. E invierten horas y días y semanas y meses
y los están matando y están muertos espiritualmente. Lo dice la palabra, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y dice, ¿por qué? Porque el Dios que usted tiene, si usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué clase de Dios es el Dios de la Biblia? Es un Dios fuerte, es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El pecado suyo afecta a toda su familia, afecta a sus generaciones, pero Dios hace misericordia a los millares, a los que le aman y guardan sus palabras, sus mandamientos. Usted tiene que cuidarse de la avaricia. ¿Por qué? Mire lo que dice Isaías 40:18. Vamos a ir a Isaías 40:18, que dice así. Isaías 40, versículo 18, dice así, miren. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y mira lo que habla de la idolatría religiosa. El artífice prepara la imagen de ella, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro, un artesano sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende, Dios extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. Entonces, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. Entonces, ¿a qué va a ser usted semejante? ¿O compararéis, dice el Santo, el Dios de los cielos y la tierra? Por eso en estos tiempos postreros usted tiene que estar pendiente de cómo está su vida y su relación con Dios y no caer en apostasía. Por eso Pablo hace la advertencia muy especialmente para fortalecer a los líderes, a los pastores, a las iglesias que se mantienen fieles a Cristo. La iglesia de Cristo es como el pueblo de Israel, no puede ser destruida. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la casa de Dios. Vendrá la apostasía, vendrá la persecución. Muchos seremos perseguidos, muertos, asesinados, porque lo más seguro, al paso que vamos, cada día estamos más cerca de que empiece la semana 70 Israel. Algunos ya dicen que ya empezó, no ha llegado. Así que, pero eso es tema de otro programa. Usted consérvese fiel y si hay que sufrir, sufra. ¿Por qué? Porque la Biblia lo advierte. Mire lo que dice allá y voy rápidamente al libro, voy a meterme al libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, libro de Apocalipsis, a los mensajes de las iglesias. ¿Qué dice Apocalipsis? Vea, vamos a mirar. Allá habla de la revelación, dice en el versículo 4 de Apocalipsis 1, saludo o salutación a las iglesias. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, el que es y será y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, ¿qué dice? Y empieza a hablar al respecto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1? Dice claramente esto, Apocalipsis 1, aquí lo tengo. Mire, empieza a hablarle a las iglesias. Apocalipsis 2, verso 1. La iglesia de Éfeso. Dice, verso 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mira que aquí habla una realidad que está pasando hoy. Mucha gente se autonombra como apóstol. Lo que Dios me dio una misión, que me profetizaron. Dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es lo que Dios quiere que usted haga.
que usted, si sufre, tenga paciencia, que siga trabajando para la gloria de Dios, anunciando el Evangelio, por amor a Él, y que no desmaye, ¿ve? Y que no cometa un error que dice en el versículo 4 de Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras. Pues sí, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces hay que sufrir, pero hay que ser fiel. Mucha gente no, me retiré del Evangelio porque allá el pastor me disciplinó, porque me hicieron la rosca y me sacaron, me calumniaron y entonces abandonó el Evangelio. ¿Quién lo salvó? ¿La misión, el pastor, el líder o el Cristo de la gloria que murió por usted? Entonces levántese y siga, no sea cobarde, levántese. O si no, dice, vendré pronto a ti, quitaré tu calendero. La presencia de Dios se la quitará. Entonces, despiértese, despiértese. A Esmirna, también le dice, yo conozco tus obras. O sea, Dios conoce qué tipo de cristiano es usted. Y tu tribulación, y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino la sinagoga de Satanás. Y le dice, otra vez dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, ya los está echando. Lo está pasando en África, en la India, en Afganistán, en Pakistán, en Egipto, en Arabia Saudita. Dice, algunos de vosotros están en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que ser fieles a la muerte en estos tiempos postreros. Aún así nos persiga. Es un honor morir por Cristo. Es un honor ser amenazado por Cristo. Pablo dijo, todo lo tengo por basura por aquel que me tomó por soldado. Entonces, ¿usted por qué tiene miedo de sufrir? Porque en lugar de decir, Señor, yo quiero ver a mi nieto, a mi bisnieto, al tataranieto, al tetranieto, al pentanieto, quiero llevarlos a apapacharlos. Quieren vivir 200 años, pero para ellos. No quieren vivir para la gloria de Dios. Para mí el vivir es Cristo, dijo el gran Pablo, y el morir es ganancia. Para usted el vivir son mis hijos. Para mí el vivir son mi esposo. Para mí el vivir es mi esposa, mi perro, mi carro. Para mí el vivir es mi empresa. Idólatra. Usted necesita tener un solo amor. Cristo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Que dice allá, vamos a ir a Deuteronomio 6.5 y con esto ya termino. Vamos a ir a Deuteronomio 6.5. Vamos a buscarlo aquí en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6.5. Dios santo, Antiguo Testamento, ya lo encontré. Deuteronomio 6.5, vea. El secreto para que usted sobreviva y sus hijos sobrevivan, dice así, vea. Escucha y con esto termino el programa de los posteros tiempos. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Quieres sobrevivir en estos tiempos de apostasía, de monadad, de pecado, de tanta basura? Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón, ¿cómo? De toda tu alma, ¿cómo? Con toda tu fuerza. ¿Y qué tiene que hacer usted con la palabra de Dios como lo que le estoy enseñando? Y estas palabras que yo te mando estarán hoy sobre tu corazón. Ponga la palabra en el corazón. Ponga la palabra en el corazón. Y coja esa palabra y enséñala a sus hijos. Dice que repetirás a tus hijos. En estos tiempos posteros se necesitan papás y mamás y maestros y pastores que enseñen la palabra a sus hijos, a sus ovejas. Y le repetirán a tus hijos y hablando de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Sature su vida de palabra. Sature sus hijos de palabra. Así como el TikTok los satura de basura. La pornografía y los juegos satánicos esos de video que tienen endemoniados a más de uno. Y las atarás como una señal, tendrás contacto permanente con la palabra y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los bordes de la casa, en los cuartos de sus hijos, en la sala, en el comedor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos para sobrevivir en estos tiempos posteros de maldad, de tibieza y de apostasía. ¿Está dispuesto a hacerlo o se portará como un cristiano cobarde? Porque los cobardes no entran al reino de los cielos, y los apóstatas tampoco, ni los tibios, ni los cristianos corruptos. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así dice el Señor. Que Dios la bendiga. Nos vemos en otro programa.